Hola, estimados estudiantes, qué gusto el volver a encontrarnos con ustedes. Vamos a realizar la cuarta sesión del examen complexivo abril 2018. En el tema de hoy, nosotros revisaremos lo que corresponde a la evaluación psicopedagógica. Un poco por el tiempo, vamos a avanzar. En este ámbito es necesario analizar algunos contenidos. La evaluación psicopedagógica es uno de los elementos básicos para nosotros poder realizar un buen trabajo dentro de lo que es necesidades educativas especiales. En la evaluación psicopedagógica, el problema es en identificar. Nosotros en el grupo de estudiantes en el aula, por las diferencias individuales, es notorio poder identificar, pero de manera superficial. Para nosotros realizar ya un proceso muy completo es necesario hacer una valoración psicopedagógica en el que van a intervenir un equipo multidisciplinario. El profesor, en cierta manera, en algún momento, ¿qué es lo que hace? Una vez identificado, trata de determinar las causas y factores. ¿A través de qué? De los padres de familia, a través de los compañeros, a través de otros profesores, de pronto inclusive con el DESE. Entonces un poco tratamos de identificar. Luego de eso viene el segundo momento, que es el de hipotetizar. Entonces un poco decimos, claro, como el niño está aislado, presumo esta situación. O como el niño se levanta mucho, presumo esta situación. O como el niño se confunde letras, se confunde sonidos, de pronto tiene el proceso caligráfico, no es el adecuado, entonces tratamos de hipotetizar. Ahí nace el qué sucede y por qué sucede. Inmediatamente hipotetizado esto, tomamos decisiones en la que el profesor, el alumno y a través del currículo tratamos de actuar en equipo multidisciplinario. Luego de eso vamos a prevenir, intervenir y de acuerdo a eso tratar de actuar con las sugerencias dadas por el equipo multidisciplinario. En esto se agrupan en dos grandes ámbitos, el ámbito cognitivo y el ámbito socioafectivo. En el ámbito cognitivo es importante, aquí vamos a tratar de ver cómo el niño trata de asimilar un aprendizaje. Siempre nosotros hemos estado repitiendo, no todos los estudiantes tienen la facilidad en asimilar el conocimiento al mismo tiempo. Unos tardan, otros asimilan con mayor rapidez. Entonces, en ese sentido, cuando existen niños con necesidades educativas especiales, siempre va a haber la diferencia. Por eso es necesario analizar este elemento. En el ámbito socioafectivo, igual, cuando nosotros identificamos un niño con necesidades, dependiendo del contexto de su capacidad diferente, es importante tratar de revisar el área personal, aprender a vivir, el área social, en donde él trata de convivir entre los demás miembros del grupo de aula, el área escolar, aprender a trabajar. Estos elementos es necesario nosotros tomar en cuenta en un niño con necesidades o con capacidades diferentes, porque no va a ser igual al resto, siempre va a tener ciertas diferencias. Los principios básicos, tomar en cuenta de carácter dinámico, continuo y sistemático, de carácter funcional, con un enfoque individual y social y de carácter científico. Siempre estos principios básicos van a determinar, perdón, la direccionalidad al que nosotros queremos dar atención para nosotros incluir en el ámbito del ciclo regular. Entonces, un poco para que traten de revisar esto cuando vayan a realizar las preguntas. No me puedo detener mucho por el espacio del software. Para grabar es únicamente de 15 minutos. Asimismo, acá tenemos, por ejemplo, lo que es basado en prevención, retroalimentación y transformación, ¿sí? Carácter educativo complementario, con enfoque multidisciplinario e interdisciplinario. Esto también es necesario tratar de analizar. Un niño con capacidades diferentes no únicamente va a actuar el profesor de aula, aquí van a intervenir muchísimos miembros más para poder dar ese apoyo.
A nivel institucional, el DC es el encargado de hacer el seguimiento. En el domicilio, sus padres es el encargado también de dar ese seguimiento con las sugerencias de las tareas dadas por la maestra. Y además de eso, el equipo quien lo hizo la valoración psicopedagógica también con las sugerencias tanto para el docente de aula como para los miembros del DC y como para los padres. De esa forma nosotros tratamos de actuar en un equipo multidisciplinario. Las finalidades, de la misma forma. Aquí un poco tratamos de caracterizar al estudiante en forma personalizada tomando en cuenta cada una de las necesidades específicas. La adaptación curricular es otro elemento básico. No, con eso significa de que usted trate de, o sea, eliminar cosas de lo que establece el currículo 2016. Más bien, tomar como punto de referencia, sí, aquí lo que un poco en la adaptación curricular trataremos de ver es las estrategias y los contenidos mínimos al que el estudiante con capacidades diferentes debe superar. Seleccionar, priorizar información para optimizar el tiempo y esfuerzo. Desplazar al centro de atención al estudiante del contexto escolar y familiar. Aquí un poco, el estudiante cuando es identificado con esas dificultades, todo el grupo de aula debe trabajar. El maestro debe incluir actividades en las que inclusive el propio compañero va a apoyar, va a reforzar o va a tratar de estar ahí constantemente para que el niño no se sienta aislado. Al contrario, todos los estudiantes, los compañeros, el maestro, los padres de familias van a hacer ese aporte. Además de eso, identificar factores que puedan favorecer e interferir en el desarrollo individual de los estudiantes. Una de las cosas, si el estudiante no es tratado de manera regular en el grupo de aula, él va a sentir ese aislamiento. En el momento que el maestro, ejemplo, eso no puede pasar, van a decir, a ver, ustedes niños van a hacer 5 ejercicios y tú vas a hacer solamente uno. Miren, en ese momento ya estamos tratando de crear un discrimen, estamos tratando de aislar. Y cuando el niño identifica eso, él va a decir, claro, yo no puedo hacer 5 porque yo soy un niño diferente a ellos. Entonces ahí estamos creando esa situación de diferencia. Eso es lo que no debemos hacer. Comprobar el progreso de los estudiantes hacia las metas educativas. Siempre tomar en cuenta, para esto, como habíamos analizado anteriormente, el profesor que tenga un niño con capacidades diferentes, la actitud es lo que debe prevalecer sobre todas las cosas. Buscar las estrategias, su tolerancia debe ser la más óptima para poder viabilizar en el proceso de interaprendizaje con niños de capacidades especiales o diferentes. Las características. Analizar cómo aprende el alumno. Orientaciones, las orientaciones hay que poner en marcha porque debe responder a las necesidades del niño. El proceso debe ser continuo, planteado como una hipótesis de trabajo. Frente a esto, nosotros vamos a tomar medidas para que en el contexto del estudiante él se sienta completamente incluido, completamente identificado dentro del proceso regular, sin establecer diferencias. Un poco haciendo un paréntesis, por favor, cuando usted vaya a hacer las preguntas, se les había indicado, usted puede tomar en cuenta cualquiera de estos contenidos para hacer la pregunta. Si usted ve uno de sus compañeros ya hizo una pregunta con respecto a uno de estos elementos, usted coja el otro elemento, pero las preguntas no pueden repetirse. Recuerde que mientras más variedad de preguntas hay, nosotros la vamos a considerar para realizar el DAT quiz y luego subir para que ustedes puedan estudiar. Así es que tomar en cuenta eso, estimados estudiantes. Los tipos de evaluación. Aquí siempre nosotros hemos tenido, de acuerdo a nuestro currículo, nuestro sistema, siempre lo hemos realizado. La evaluación inicial, la evaluación en el proceso y la evaluación final. Entonces, evaluación inicial, ¿cuándo la evaluamos o cuándo realizamos? La evaluación igual en el proceso, ¿cuándo la evaluamos? La evaluación final, ¿cuándo la evaluamos? Entonces, en base a esto, igual usted trate de estructurar algunas preguntas. Esto es un poquito más enfocado dentro de la parte de conocimiento. Técnicas de evaluación. Aquí un poco, por favor, para tomar en cuenta. La evaluación psicopedagógica generalmente se utilizan dos tipos de pruebas. Ya vamos a ver cuáles son esos. Las normativas y las criteriales.
Las normativas tienen propósitos y dan a conocer las diferentes capacidades o dificultades de necesidades educativas especiales. En cambio, las criteriales se orientan a conocer las consecuencias, logros y habilidades de los estudiantes en relación a un determinado criterio. Entonces, con estos elementos, nosotros ya podemos determinar la evaluación que vayamos a identificar en un determinado problema de aprendizaje. Según Mangato, 1996. Aquí tenemos, por ejemplo, para las de diagnóstico, las objetivas, las subjetivas, las proyectivas y las psicométricas. Entonces, en base a eso, las objetivas, por ejemplo, tienen sus características en las que nosotros tenemos que enfocar. Aquí nosotros tenemos cuestionarios, inventarios, escalas de estimación, fichas de observación. Las subjetivas son semiestructuradas, en cambio aquí están la lista de adjetivos, técnicas de clasificación, entrevistas, autobiografías y autoinformes. Las proyectivas tenemos como los semiestructurados, gráficos, textos y otros test proyectivos. Los psicométricos, las pruebas de capacidad, pruebas de conducta o personalidad. El proceso de evaluación psicopedagógica, un poco para ir avanzando, tenemos únicamente 3 minutos. Aquí iniciamos, ¿no? Aplicación de baterías, pruebas o instrumentos a través de la evaluación, luego hacemos el procesamiento de la información, la intervención y el seguimiento. Y en base a eso obtenemos un informe con respecto al proceso de evaluación psicopedagógica. Los procesos de evaluación y diagnóstico psicopedagógico tenemos estos elementos. Por favor, traten de considerar cuando ustedes realicen las preguntas. Aquí están los datos personales, motivo de evaluación, técnicas e instrumentos de apoyo a la evaluación, descripción del proceso y toma de información. Y todos estos elementos, ¿sí? Luego tenemos cómo recoger información. La recogida de información. ¿Quién lo hace? El orientador en este caso, ¿no? O si es que de pronto usted remite a un centro psicopedagógico, ahí van a ver los miembros directamente. Aquí estará el que coordina, facilita, diseña y el que recoge. Luego de eso, la información escolar, la información personal y la información familiar será procesada para establecer un diagnóstico efectivo. Estrategias de recopilación de la información. ¿Cuáles son? La entrevista a la madre, al padre, al estudiante, a la maestra, con los amigos de la institución, a los amigos del barrio y todo eso. Podemos obtener información. Estilos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje, por favor, eso es lo que hace que el alumno asimile de una forma o de otra forma el aprendizaje. El maestro debe identificar el estilo de aprendizaje para, en base a eso, poder utilizar estrategias en las que asimilen de mejor manera los aprendizajes. Aquí tenemos cuáles son: el activo, reflexivo y pragmático. El estilo, por favor, la explicación, las características. Aquí hay que tratar de determinar eso. Un poco no quiero profundizar el análisis porque el tiempo se nos va, ¿sí? Tenemos el teórico, el individual, cooperativo, autónomo, mixto. Un poco cuando les decía a ustedes, si van a hacer las preguntas, van a poner pausa en el video y van a tomar la teoría para hacer las preguntas. Y hasta ahí, por favor, es la sesión número 4 del complexivo abril 2018. Estimados estudiantes, les quiero pedir de favor tratar de que las preguntas estén bien realizadas de acuerdo al manual del INEVAL, página 33 y 34. No se olvide, cuando la instrucción termina en 2 puntos, las alternativas deben iniciar con mayúscula, excepto si es nombre propio. Pero si las instrucciones terminan en signos de interrogación o pregunta, usted empieza con mayúscula. Les agradezco, estimados estudiantes, y a realizar las preguntas de estos contenidos en el Google Drive. Hasta pronto, nos vemos el día de mañana.